El objetivo de estos cambios es regresar a una nueva normalidad. A decir de las autoridades, la emergencia no ha terminado. El riesgo de contagio se mantiene, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a que sea mucho más cautelosa para evitar que los casos sigan en aumento. Informó Ismenia Solórzano. 7:30 de la mañana, tiempo de recibir al ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda. Señor ministro, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito le saluda Roberto Álvarez Bandenberg. Un placer saludarle y que el día sea bueno. Entremos a materia. Hay buenas noticias en estos programas de reactivarnos en el país. Ustedes han lanzado un nuevo que se llama Fondo Emprende. ¿Cuánto dinero se va a repartir y qué se busca, señor ministro? Adelante. Roberto, buenos días. Efectivamente, gracias por el espacio y un saludo para usted y para todo el país. Que sea una buena semana. Y las buenas semanas se las arrancan con noticias positivas. En estos momentos que el sector productivo en general, principalmente los emprendedores, necesitan apoyo, necesitan incentivos, el gobierno nacional ha sacado un producto que se llama Fondo Emprende, que es una inversión estatal para ideas innovadoras. El Fondo Emprende es un fideicomiso, como le dije, del gobierno nacional que destina inicialmente $10 millones para financiar e impulsar la innovación productiva mediante la utilización de dos instrumentos financieros: Capital Crece y Capital Progreso. Capital Crece, ¿de qué se trata esto? Capital Crece, fomentar la puesta en marcha de emprendimientos innovadores con alto potencial de desarrollo que permitan impulsar la productividad y el empleo. Esto es, hoy muchas personas, Roberto, han quedado en el desempleo. Hay mucha gente, los ecuatorianos necesitan en este momento crear sus propios negocios. Muchos ecuatorianos tienen muchísimas buenas ideas porque lo han evidenciado y lo hemos hecho durante la pandemia. Como los mucho tiempo. Han tenido que transformarse, cómo hemos tenido que aprovechar la era digital, cómo hemos tenido que aprovechar de la debilidad la fortaleza. Para esos emprendedores, para esos valientes, nace este fondo. Tenemos recursos asignados de $7 millones con el Ministerio de la Producción y $1.050.000 a través de la Cenecit. El límite de monto para estos emprendedores es hasta $100.000, con límite de 18 meses para la ejecución del proyecto, o hasta $250.000 y el límite de meses 24 meses para su ejecución. Esto es para el Capital Crece, ministro, ¿no? Este es el Capital Crece o Exacto. Capital Semilla. Las condiciones: el emprendedor debe aportar mínimo el 20% del valor requerido del proyecto, es decir, se financiará hasta el 80% del monto del proyecto. Esto es en cuanto a Capital Crece o Capital Semilla. Luego tenemos el Capital Progreso o de riesgo. Impulsa la consolidación de proyectos de innovación productiva ya maduros, en etapa de crecimiento. Hay muchos proyectos que ya se encuentran en desarrollo y que necesitan este aporte. Correcto. A través de una inversión efectiva del fideicomiso. El objetivo es que la empresa aumente, su valor, y una vez madurada la inversión, el capitalista, el gobierno nacional, se retira, obteniendo una ganancia destinada a alimentar nuevamente el Fondo Emprende. Esto es, simplemente, entramos de socios con el emprendedor en condiciones muy favorables, en plazos muy favorables, y posteriormente cuando el emprendimiento haya madurado, tenga éxito, porque para eso nosotros también vamos a hacer una capacitación al emprendedor. Aquí hay una parte fundamental: luego de registrarse, su participación, que las estamos recibiendo, entrando a la página web www.fondoemprende.gov.es, una convocatoria que la hemos abierto el día 26 de junio y que estará por 160 días para emprendimientos y MIPYMES a personas naturales y jurídicas. Eso es muy... Le iba a preguntar, ¿quiénes pueden aplicar en esto? ¿Qué edades son los que se va a repartir? Porque el problema que se tiene es que cuando ya son adultos emprendedores no les dan la plata porque dicen que están ya muy grandes. Mire, el tema es que el otro día que lanzamos el proyecto, me encontré con un emprendedor de 55 años. Eso es el Ecuador, es decir, el emprendimiento no tiene edad, los sueños no tienen edad ni caducan.
Nosotros vamos a priorizar que sea un emprendimiento que tenga innovación, un emprendimiento que genere fuentes de empleo y se enfoque principalmente en la innovación. Ministro, 55 años todavía está en edad para emprender. Yo le hablo de los adultos, personas que todavía son laborables, que tienen fuerza para hacerlo, personas que están sobre los 60, 65 años y que ellos también, producto de la pandemia, se han quedado sin trabajo, sin sus entradas y tienen que emprender sus habilidades. También ellos podrán acceder porque les dicen que son caducos. Mi querido Roberto, decirle caduco a la edad de una persona que todos vamos a transitar allá es una ofensa en vez de ser un respeto. Yo creo que esas personas necesitamos apoyarlas, obviamente, y tenemos este proyecto y tenemos otros productos para las personas de la tercera edad. Eso, nosotros no estamos estigmatizando ni limitando los temas. Bueno. En ese sentido, quiero ser muy claro. Pero también ¿qué sectores tienen prioridades, señor ministro, en este nuevo proyecto, en este nuevo Emprende? Mire, tenemos prioridades, sectores que estén alrededor del sector de la tecnología, alrededor de la innovación, alrededor del sector de alimentos, de la manufactura, alrededor del sector de la agroindustria. Es decir, tenemos ya algunas ideas de emprendedores que empiezan a llegar. Son 3 pasos fundamentales, como le dije, para el proceso de postulación. Primero, registrarse como participante en el www.fondoemprende.gov.es. Los requisitos son información general del postulante, información básica del proyecto, información de la inversión requerida, impactos internos y externos y económicos del resultado del proyecto. Hacer un proyecto. El segundo paso, que es fundamental, capacitarse con nosotros en el ecosistema emprendedor ecuatoriano. Tendrán acceso a metodologías, asesoría técnica y test de evaluación de conocimiento. El postulante recibirá un certificado de capacitación que será requerido para la postulación del proyecto. Esto es para acompañarlo en esa idea. Se necesita hacer un plan de negocios, se necesita que la idea pueda garantizarse, aterrice en un momento seguro y que la idea del negocio se pueda concretar de manera eficiente. Gana el emprendedor y gana el gobierno nacional. Tercer paso, cargar un breve video de la presentación. En máximo de 4 minutos se deberá presentar el proyecto al equipo de trabajo, la ubicación, el negocio, el problema que aspira a resolver este emprendedor, las razones por las que se requiere el financiamiento y el impacto del proyecto en la sociedad. El cuarto paso, postular complementando los formularios y los datos establecidos. En ese sentido, como usted me preguntaba, las condiciones para los postulantes, el principal es la innovación. Se necesita, como le dije, tener cierta capacidad técnica, administrativa y económico-financiera, actitud comercial para colocar el producto o adjudicarlo en el mercado. En ese sentido, también lo vamos a ayudar al emprendedor. Ministro, ¿qué tiempo va a tomar todo esto? Porque hay varios pasos. Más o menos, ¿cuánto tiempo han establecido ustedes desde que la persona que quiera acceder hasta que finalmente le den el crédito? Mire, son 60 días, en un máximo de 60 días. Va a depender de cuán desarrollada esté la idea, el proyecto, porque el emprendedor puede arrancar de cero. Habrán etapas en las cuales calificaremos como semáforo rojo, verde o amarillo. Aquellos proyectos que estén un poco más consolidados, más maduros, que esas ideas estén más estructuradas, obviamente el proceso será muchísimo más rápido para su aprobación. Pero en un máximo de hasta 60 días estimamos que esos recursos y ese emprendimiento se encuentren en marcha. Y le recuerdo el otro fondo para los proyectos que ya estaban en desarrollo. Esos proyectos, eso sí sería casi que inmediato. Se revisa, se aprueba, se lo califica luego de esa postulación y se les entrega los recursos. A ver, entendamos algo. El uno, que se llama Capital Crece, es sociedad con el emprendedor. O sea, el Estado es socio de este emprendedor. Y el otro, que es Capital Progreso, es para darle aliento a lo que ya está. Mire, en los dos productos, el Estado es socio del emprendedor, porque ese es nuestro riesgo. Entonces, el emprendedor va a recibir este apoyo del Estado, como le dije, hasta en un 80%, porque siempre el 20% va a ser la contraparte que ponga el emprendedor. Sí, claro. Sin embargo, el emprendedor tiene la opción
acceder a estos fondos, que en cierto caso incluso puede llegar a ser hasta no reembolsables. Esto no lo da la banca privada, esto no lo da la banca pública. Le iba a preguntar. Esto es fundamental. A ver, el gobierno nacional es el que da este dinero a través del Ministerio de Producción. Correcto, es un fideicomiso del gobierno nacional, recursos del gobierno nacional que está apostando y apuntalando la innovación para la creación de nuevas fuentes de empleo. ¿Pueden apostar un innovador de 17, 18 años como uno de 50, 55 años? O sea, el límite es la creatividad que uno puede tener y el proyecto que sea viable, ¿no? Correcto, el proyecto que sea viable, el proyecto que acompañe y que demuestre pues esa viabilidad, y obviamente nosotros darle el acompañamiento necesario y requerido, porque esto no es simplemente un producto financiero, es un producto financiero sí complementado con unas capacitaciones técnicas, capacitaciones tan necesarias para que esa idea pueda tener éxito. Porque uno de los problemas que tienen en el Ecuador, y usted lo habrá detectado, ministro, es que los emprendedores al tercer año en nuestro país, luego de haber hecho un esfuerzo enorme, se les acabó la plata y hasta ahí quedó el emprendimiento y vuelven a quedar en soletas. Entonces, y es porque no hay un acompañamiento de todo esto. Sí, correcto. Hay ideas, mi querido amigo, que no podemos, que no se dan. O sea, realmente... Claro. Negocios que no pueden madurar. No toda idea es buena. Nos ha pasado a todos, a usted y a mí. Sin duda. Cuando uno emprende un negocio con mucha ilusión, pero que lamentablemente no puede cuajar ni consolidarse, producto de muchos factores externos. Por eso es la importancia de la capacitación, de la estructura, de medir, de proyectar, del plan de negocios, para saber claramente hacia dónde camino, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades. Todas esas capacitaciones las impartiremos desde nuestro ecosistema emprendedor del Ministerio de la Producción. Ministro, en la sociedad que plantea el gobierno con el emprendedor, ¿qué porcentaje se tiene? Eso también la gente le gustaría saber. Roberto, el porcentaje del emprendedor es el mayor ganador en este aspecto. Nosotros desde el gobierno nacional no estamos buscando un negocio. Es realmente una ayuda, es realmente un empujón decidido para estas empresas. Por eso le hablaba yo de fondos en cierta parte, reembolsable y no reembolsable. Va a depender de la calidad del proyecto, va a depender de ciertas condiciones que se las podrá atender de acuerdo a lo que se requiera. ¿Qué tiempo tienen? Vamos a repetir un poquitito de información. ¿Qué tiempo tienen estos emprendedores para aplicar justamente para este fondo que se lo lanzó el 26, que se llama Fondo Emprende? Mire, tenemos un periodo de 160 días para recibir y calificar los proyectos. Nosotros estamos en este proceso y ese es un mensaje importante, querido Roberto, para que la ciudadanía pueda entender. No debemos desesperarnos porque... Obviamente, entendemos las necesidades de los recursos. Es un producto interesante, es un producto necesario para la innovación, para el emprendimiento. Sin embargo, se aplica, necesitamos pasar ciertos procesos y atender. Y iremos atendiendo, como lo dije, regularmente a todos los proyectos que vayan cumpliendo las necesidades y los requerimientos y los requisitos mínimos que se exigen. Ministro, me parece que este tipo de ayudas es válido cuando más o menos se está bordeando ya unos 200,000 ciudadanos ecuatorianos desempleados. La proyección de ayuda, ¿para cuántos ciudadanos estaría establecida en este fondo, ministro? Los fondos pueden ir desde $20,000 hasta $100,000 en un caso y hasta $250,000 en otro caso. Trataremos de abrir la mayor cantidad de recursos. Lamentablemente no es un fondo ilimitado, que nos gustaría atender a muchísimos, a miles de emprendedores, pero este arranque inicial de 10 millones, Roberto, es importante. Estamos ya incluso gestionando más recursos para que puedan alimentar a ese fondo. Estamos buscando cooperación internacional, recursos no reembolsables, porque esta idea tiene que ser realidad, tiene que ser un éxito y debemos evidenciarlo que sea así para que se pueda invertir más recursos. Enhorabuena, ministro, tan necesario en esta época de pandemias seguir empujando la esperanza a todos y más aún el gobierno entregando fondos a estos emprendedores. Hablemos un poquito de los resultados que tenemos con los otros programas que se está haciendo, pues el Reactívate Ecuador y los demás. ¿Qué resultados ha dado hasta esta hora, ahora que está
estamos en 1 de julio, ministro. Mire, en Reactívate Ecuador hemos venido monitoreando en las provincias, con los sectores, la necesidad del crédito. Y ese crédito hemos tenido ciertas observaciones de parte de los beneficiarios, que han habido retrasos en la entrega, retrasos en la calificación, que existen ciertas condiciones que no se adaptan quizás a ciertos sectores productivos. Esas necesidades que las hemos monitoreado y las hemos mapeado de manera directa los sectores, con los empresarios, las estamos llevando sobre la mesa con la banca pública, con el Banco del Pacífico, que manejan realmente los recursos nuestros. ¿Para qué? Para poderlos adaptar y poder viabilizar. Yo creo que eso ha sido importante. Estas primeras semanas hemos ya entregado cerca de 70 millones de dólares, tengo entendido, y seguimos atendiendo a muchos más emprendedores, y sectores productivos que hoy requieren de la ayuda financiera inmediata. Ministro Ontaneda, hay varios ciudadanos que se han quejado de la tramitología y de la cantidad de papeles que se tienen que llenar y finalmente a la hora del té no les entregan el crédito. 1, porque aparecen en el buró de crédito. 2, porque tienen deudas. Y 3, porque no tienen la edad o no calificaron. ¿Cómo se está realizando toda esta calificación para ayudar a estas empresas que están en problemas? Usted perfectamente sabe que ¿cuántas empresas serán el porcentaje en problemas en este momento? Roberto, la idea es ayudar a la gran cantidad de ecuatorianos necesitados por recursos. Sin duda. Lamentablemente, Roberto, se deben cumplir requisitos mínimos. Existen requisitos mínimos porque la banca debe responder a esos recursos. Finalmente es un crédito que necesita responder el deudor con la banca y asimismo el gobierno nacional con sus acreedores. Estos fondos que han venido a alimentar el fondo importante Reactívate Ecuador de 1.100 millones de dólares son fondos a plazo conveniente, a condiciones favorables de parte de bancos multilaterales, es decir, son créditos que se deben pagar y esos créditos obviamente de manera responsable necesitan ser aterrizados a los sectores productivos. Los requisitos, insisto, se han reducido en una inmensa cantidad. No vamos a pretender exigirle a un sector paralizado, sin producir, sin vender, números favorables, al menos en este año, pero sí tenemos que revisar que sean negocios que hayan tenido un desarrollo más o menos significativo en el año anterior. Por eso la información que se mide y que se cuantifica es el año 2019. Y a pesar de eso, muchas condiciones hemos flexibilizado, muchas condiciones para poder acceder a este tipo de crédito se han simplificado. Sin embargo, estamos incluso todavía afinando y observando qué condición adicional pudiese incrementarse, es decir, facilitar para acceder a los créditos. Así Ministro, ¿la banca privada se va a unir también a dar crédito? La banca privada ya se unió, ya lo hicimos el anuncio, 300 millones de dólares que vinieron del DFC, que es una banca de desarrollo de Estados Unidos, han aterrizado a través del Banco de Guayaquil, cerca de 90 millones y 210 millones a través del Banco del Pichincha para atender principalmente a las pymes, a las MIPYMES necesitadas de recursos y de crédito. ¿Qué intereses van a pagar? Porque debe ser distinto al del Banco del Pacífico. Mire, los intereses, tengo entendido, son intereses favorables. Hemos tenido reuniones con los bancos privados. Por eso yo hablaba siempre de la solidaridad. Hoy más que nunca necesitamos una banca solidaria, Roberto. En este momento, si queremos sacar al país adelante, todos debemos hacer el esfuerzo. El gobierno nacional, los bancos, los empresarios, los trabajadores. Ese es el concepto de enfocar la salida del país. Por eso la banca solidaria que se necesita y tratar de que esos recursos lleguen a plazos favorables como lo estamos haciendo en Banco del Pacífico. 5% plazos de interés y lo más importante, periodos de gracia. 2 cosas rápidas, ministro. Las pérdidas por la pandemia, ¿cuánto ascienden para que la población pasamos lamentablemente en nuestras últimas
mediciones, los 16.000 millones de dólares. Ese es el lucro cesante de las pérdidas que ha dejado, como usted lo mencionó, y lamentablemente, producto de aquello, negocios cerrados, empresas paralizadas, otros negocios por tratar de sobrevivir. Lamentablemente, estas han sido las condiciones letales que el Ecuador ha absorbido. Producto de aquello, la pérdida de fuentes de empleo. Como usted lo dijo, más de 200.000 ecuatorianos hoy se encuentran en el desempleo, hoy se encuentran con mucha preocupación y debemos enfocarnos en eso, sostener el empleo, sostener la dolarización. Hay que trabajar rápido y como se lo está haciendo, buscando reactivar nuestra economía, ministro, porque todos estamos embarcados en este mismo barco. Ministro, mandale un abrazo grande, que las ideas sigan fluyendo, que los fondos sigan apareciendo y que desde su cartera de Estado pues aupemos de esperanza, como yo digo, que les demos alegría a estos emprendedores, a las empresas medianas, a las empresas que están con problemas, para de esa manera desarrollar un país distinto. Gracias Roberto por el mensaje y me reitero en el mismo. Tenemos reuniones permanentes con los propios sectores productivos porque hay que ir monitoreando permanentemente. Esto está siendo muy variable, todo esto es muy dinámico y la lectura, el análisis y las acciones que se deben tomar deben ser inmediatas. No tenemos tiempo para pensar demasiado, sino para actuar. Y en ese sentido estamos trabajando. Gracias. Enhorabuena, ministro. Gracias. Buen día al ministro Iván Ontaneda. Nos habló de este nuevo programa. Si usted quiere invertir en esto, quiere ser postulante, hágalo. Hoy es el momento también de que todos entremos en esto, a activarnos, a buscar de alguna manera salir de muchos hoyos en que estamos. Tiempo de una pausa. Ya venimos.